¿Cómo que lo compraste? Lo compré, ¿quieres ¿Pagaste? decir? 16.500. ¿Lo probaste? No. No lo probé. Es un Chris Craft. Esa cosa vale unos $30,000. Me importa un bledo que sea un Chris Craft. No debe gastar tanto dinero sin preguntarme primero. A veces, en la tienda de empeño, se compran reliquias y objetos fabulosos. Así que, por eso, veremos en el día de hoy casos en los que Rick y compañía compraron absolutas joyas en el programa. Colmillo de marfil. Este caso lleva a los espectadores a un mundo de arte y engaño, donde la llegada del colmillo tallado, que inicialmente parece ser una pieza de arte valiosa, se convierte en un momento de revelación. El cliente, con una sonrisa de satisfacción, presenta el colmillo como una obra maestra, una pieza que ha estado en su familia durante generaciones. Este colmillo es de un elefante que vivió en la década de 1800, dice con orgullo, esperando que su historia le otorgue un valor significativo en el mundo del coleccionismo. Rick, con su conocimiento y experiencia, examina la pieza con atención, sintiendo la textura y observando los detalles del tallado. A medida que la inspecciona, comienza a notar detalles que no encajan con la historia del cliente. La calidad del tallado, la textura y el color del colmillo le hacen sospechar que podría no ser lo que el cliente afirma. ¿Tienes algún documento que respalde su autenticidad? Teitchoff pregunta a Rick, sabiendo que la falta de documentación puede ser un gran problema en el mundo del coleccionismo. La explicación de Rick sobre la diferencia entre el marfil y el hueso no solo educa al cliente, sino que también resalta la importancia de la ética en el comercio de antigüedades. El marfil de elefante es ilegal en muchos lugares debido a la caza furtiva, explica Rick, mientras el cliente comienza a darse cuenta de que su pieza podría no ser tan valiosa como pensaba. La decepción del cliente al descubrir que había sido engañado es palpable, y la oferta de $100 de Rick se convierte en un símbolo de la dura realidad del mercado, un recordatorio de que no todo lo que brilla es oro. A medida que la conversación avanza, el cliente se siente cada vez más incómodo. No puedo creer que esto no valga más, dice, su voz temblando con frustración. Rick, por su parte, se siente mal por el cliente, pero sabe que su deber es ser honesto. Este episodio no solo trata sobre la negociación, sino sobre la responsabilidad de los comerciantes en la preservación de la historia y la ética en la compra y venta de objetos raros. Finalmente, el cliente decide llevarse el colmillo, aunque su expresión es de desilusión. No puedo creer que esto no valga más, murmura mientras se aleja, dejando a Rick reflexionando sobre la naturaleza del valor y la importancia de la autenticidad en el mundo del coleccionismo. Este caso resalta cómo la historia detrás de un objeto puede ser tan engañosa como fascinante, y cómo la verdad a menudo se encuentra en los detalles. Al final del día, uno se da cuenta de que el valor de un objeto no siempre se mide en términos monetarios. A veces, el verdadero valor radica en las historias que llevamos con nosotros, en las memorias que atesoramos y en las lecciones que aprendemos. Así que, la próxima vez que te encuentres con un objeto que parece tener un gran valor, recuerda, puede que no sea más que un colmillo, pero si tiene una historia detrás, puede que valga más que $1.000.000. Y si no, siempre puedes usarlo como un buen pisapapeles. Al menos tendrás una buena historia que contar en la próxima reunión familiar. Y si alguien te pregunta por qué tienes un colmillo en tu mesa, solo di que es un artefacto de la naturaleza y verás cómo todos se quedan intrigados. Moneda del Titanic. Imagina la escena. Un cliente entra al Gold and Silver Pawn Shop con una moneda que no es simplemente un objeto de colección, sino un fragmento de historia que ha sobrevivido a las profundidades del océano. Esta moneda de 1906, recuperada del cuerpo de John W. Gill, un pasajero del Titanic, evoca la tragedia de aquel fatídico viaje que se convirtió en una de las historias más trágicas de la historia marítima. El Titanic, un barco que se creía insumergible, se hundió en su viaje inaugural, llevándose consigo a más de 1.500 almas, y la moneda que el cliente sostiene en su mano es un recordatorio tangible de la pérdida, la esperanza y la fragilidad de la vida. El cliente, emocionado y ansioso, se presenta ante Rick con la moneda en la mano, su rostro iluminado por la expectativa de una gran venta. Esta moneda es única, dice, casi con reverencia, como si estuviera presentando un tesoro sagrado. Rick, con su vasta experiencia en el mundo del coleccionismo, sabe que el valor de la moneda no solo radica en su rareza, sino en la historia que lleva consigo, una historia que ha sido marcada por la tragedia y la nostalgia. A medida que el cliente exige $15.000, la tensión en la habitación aumenta,
y el aire se siente cargado de expectativas. Rick, siempre pragmático y consciente de la realidad del mercado, decide llamar a un experto para obtener una segunda opinión. El experto llega y examina la moneda con una mirada crítica, señalando que, aunque muchas de estas monedas han salido al mercado y se han vendido bien, generalmente solo obtienen un par de miles de dólares. Rick recuerda que una moneda similar se vendió por $2,000 el año anterior, lo que provoca un choque entre la percepción del cliente y la dura realidad del mercado. La frustración del cliente se hace evidente y su voz se eleva en indignación. «Pagué $5,000 por esta moneda», grita, como si estuviera defendiendo su honor. Este momento no es solo una negociación, sino un choque entre la percepción del valor emocional y el valor de mercado. La decisión del cliente de poner la moneda en eBay por $100,000 es un acto de desesperación y esperanza. Reflejando la lucha de muchos coleccionistas por recuperar su inversión, se siente atrapado entre su deseo de hacer una buena oferta y la necesidad de ser realista. La historia del Titanic es poderosa, pero el mercado es implacable. La conversación se convierte en un tira y afloja emocional, donde el cliente se aferra a su creencia de que la moneda es un tesoro invaluable, mientras que Rick intenta explicarle la dura realidad del coleccionismo. «Entiendo que esto tiene un significado especial para ti, pero el valor de mercado no siempre refleja el valor sentimental», dice Rick, tratando de ser comprensivo. Finalmente, el cliente, visiblemente frustrado, decide llevarse la moneda. «No, puedo creer que no reconozcas el valor de esto», dice mientras se aleja, dejando a Rick reflexionando sobre la naturaleza del valor y la historia. Al final del día, uno se da cuenta de que el valor de un objeto no siempre se mide en dólares y centavos. A veces, el verdadero valor radica en las historias que llevamos con nosotros, en las memorias que atesoramos y en las lecciones que aprendemos. Así que, la próxima vez que te encuentres con un objeto que parece tener un gran valor, recuerda, puede que no sea más que un trozo de metal, pero si tiene una historia detrás, puede que valga más que $1,000,000. Y si no, siempre puedes usarlo como un buen pisapapeles. Al menos tendrás una buena historia que contar en la próxima reunión familiar. Y si alguien te pregunta por qué tienes un trozo de metal en tu mesa, solo di que es un artefacto de la historia, y verás cómo todos se quedan boquiabiertos. Moneda romana de Julio César. La llegada de esta moneda es un momento de asombro y reverencia. Con el retrato de Julio César, el cliente trae consigo no solo un objeto, sino una conexión directa con la historia antigua que ha perdurado a lo largo de los siglos. La moneda, acuñada un mes antes de la muerte de César, es un recordatorio del poder, la ambición y la traición en la antigua Roma. El cliente, emocionado, describe cómo adquirió la moneda en una subasta, convencido de que tiene en sus manos un tesoro invaluable que podría cambiar su vida. Rick, al evaluar la moneda, se siente intrigado. La historia de Julio César es fascinante, un líder carismático que cambió el curso de la historia romana y cuya vida terminó de manera trágica. Sin embargo, a medida que Rick examina la moneda, se da cuenta de que su estado deteriorado reduce significativamente su valor. La autenticidad es clave aquí, dice Rick, mientras señala algunos rasguños y marcas que podrían afectar la evaluación. La mirada del cliente se oscurece y su entusiasmo comienza a desvanecerse. El cliente, al escuchar esto, se siente desanimado. «Siempre pensé que tener algo de César significaría tener algo invaluable», dice, su voz llena de incredulidad y desesperación. Rick intenta explicarle que, aunque la historia detrás de la moneda es poderosa, el estado físico de la pieza es igualmente importante en el mundo del coleccionismo. La frustración del cliente se hace evidente cuando Rick le informa que el valor de la moneda es mucho menor de lo que esperaba, y su mundo se desmorona ante sus ojos. A medida que la conversación avanza, el cliente comienza a cuestionar su propia percepción del valor. «Siempre pensé que esto sería un tesoro», dice, su voz temblando con desilusión. Rick, con empatía, le recuerda que la historia puede ser agridulce. «A veces, el pasado puede ser más complicado de lo que parece», dice Rick, tratando de consolar al cliente mientras la realidad se asienta en la habitación. La negociación se convierte en un tira y afloja emocional, donde el cliente intenta justificar su precio basándose en la historia y la importancia de César, mientras que Rick se mantiene firme en su evaluación del mercado. «Entiendo que es especial para ti, pero el mercado no siempre refleja el valor sentimental», dice Rick, tratando de hacerle ver la realidad. Este episodio destaca la importancia de la autenticidad y el valor histórico, y como a veces, el pasado puede ser más complicado de lo que parece. Finalmente, el cliente, visiblemente
Decepcionado, decide llevarse la moneda. No puedo creer que no reconozcas su valor, dice mientras se aleja, dejando a Rick reflexionando sobre la naturaleza del coleccionismo y cómo a veces la historia detrás de un objeto puede ser tan poderosa que eclipsa su valor real. Este episodio no solo trata sobre la negociación, sino sobre la conexión emocional que los coleccionistas tienen con sus objetos y cómo esa conexión puede complicar las transacciones. Al final del día, uno se da cuenta de que el valor de un objeto puede ser tan subjetivo como el gusto en la música. Lo que para uno puede ser un tesoro invaluable, para otro puede ser solo un pedazo de metal. Así que, la próxima vez que te encuentres con un coleccionista apasionado, recuerda, su tesoro podría ser tu chatarra, pero eso no significa que no haya una historia detrás. Y si todo falla, siempre puedes ofrecerle un café y escuchar sus historias. Al menos, tendrás un buen rato y quizás un par de risas sobre cómo el valor de las cosas puede ser tan confuso como intentar entender la trama de una telenovela. Y, si no, siempre puedes decir que es una inversión en arte histórico y ver cómo todos se quedan impresionados. Teléfono, BAT original. Este caso es un viaje nostálgico a la cultura pop, donde el cliente, con el teléfono rojo BAT de la serie de televisión Batman 66, trae consigo recuerdos de una era dorada de la televisión. La serie, que se emitió en la década de 1960, se convirtió en un fenómeno cultural, y el teléfono es un símbolo de esa época. El cliente, emocionado, describe cómo este teléfono fue utilizado en la serie por el propio Batman, y cómo ha sido un objeto preciado en su colección, un verdadero ícono que representa la diversión y la creatividad de aquellos tiempos. Rick, al escuchar la historia, se siente intrigado. La conexión emocional que el cliente tiene con el teléfono es palpable, y Rick sabe que eso puede influir en la negociación. Sin embargo, a medida que examina el teléfono, comienza a notar detalles que no encajan con la historia del cliente. La falta de autenticidad en las firmas de Adam West y Burt Ward plantea preguntas sobre el valor real del objeto, y Rick se encuentra en una encrucijada entre la emoción del cliente y la realidad del mercado. ¿Tienes algún documento que respalde su autenticidad?, pregunta Rick, sabiendo que la falta de documentación puede ser un gran problema en el mundo del coleccionismo. El cliente, visiblemente nervioso, comienza a dudar. Pensé que era auténtico, dice, su voz temblando con incertidumbre. La conversación se convierte en un tira y afloja emocional, donde el cliente intenta justificar su precio basándose en la nostalgia y la historia, mientras que Rick se mantiene firme en su evaluación del mercado. La oferta de Rick de $100, a pesar de la historia detrás del teléfono, deja al cliente frustrado. No puedo creer que esto no valga más, dice, su voz llena de decepción. Rick, por su parte, se siente mal por el cliente, pero sabe que su deber es ser honesto. Este episodio no solo es una negociación, sino una exploración de cómo los objetos pueden evocar recuerdos y emociones, y cómo la autenticidad es crucial en 1805 Shop. El mundo del coleccionismo. Finalmente, el cliente decide llevarse el teléfono, aunque su expresión es de desilusión. No puedo creer que esto no valga más, murmura mientras se aleja, dejando a Rick reflexionando sobre la naturaleza del valor y la importancia de la autenticidad en el mundo del coleccionismo. Este caso resalta cómo la historia detrás de un objeto puede ser tan engañosa como fascinante, y cómo la verdad a menudo se encuentra en los detalles. Al final del día, uno se da cuenta de que el valor de un objeto no siempre se mide en términos monetarios. A veces, el verdadero valor radica en las historias que llevamos con nosotros, en las memorias que atesoramos y en las lecciones que aprendemos. Así que, la próxima vez que te encuentres con un objeto que parece tener un gran valor, recuerda, puede que no sea más que un teléfono viejo, pero si tiene una historia detrás, puede que valga más que $1.000.000. Y si no, siempre puedes usarlo como un buen pisapapeles. Al menos, tendrás una buena historia que contar en la próxima reunión familiar. Y si alguien te pregunta por qué tienes un teléfono antiguo en tu mesa, solo di que es un artefacto de comunicación vintage y verás cómo todos se quedan intrigados, preguntándose si deberías abrir un museo en tu sala de estar. Moneda Shield Nickel de prueba de 1867. La historia de la moneda Shield Nickel de 1867 es fascinante y está llena de matices históricos que la hacen aún más intrigante. Creada
Como un prototipo, esta moneda es un testimonio de la innovación y los desafíos de la época post-guerra civil en Estados Unidos. En un momento en que el país estaba tratando de reconstruirse y redefinirse, la creación de esta moneda representaba un paso hacia adelante en la evolución del sistema monetario estadounidense, un símbolo de esperanza en tiempos de incertidumbre. La moneda, con su diseño distintivo, no solo era un medio de intercambio, sino también un reflejo de la identidad nacional en un momento de cambio. El cliente, un apasionado coleccionista, entra al Gold and Silver Pawn Shop con una historia que contar. Su entusiasmo es contagioso. Esta moneda es extremadamente rara, dice con fervor, como si estuviera compartiendo un secreto bien guardado. Solo se hicieron 25 de ellas y esta es una de las pocas que quedan. Su esperanza es obtener $90,000, un precio que considera justo dada la rareza de la moneda. Sin embargo, Rick, siempre pragmático y con los pies en la tierra, sabe que el valor de una moneda no solo se basa en su rareza, sino también en su demanda en el mercado, un aspecto que a menudo se pasa por alto en el calor de la emoción. A medida que el cliente describe la historia detrás de la moneda, Rick escucha atentamente, absorbiendo cada palabra. La moneda fue creada como un prototipo, pero nunca se produjo en masa debido a su diseño, que incluía elementos que recordaban a la bandera confederada y que no fueron bien recibidos en la época. Este contexto histórico añade una capa de complejidad a la negociación y el cliente, sin embargo, parece estar tan atrapado en su propia narrativa que no puede ver la realidad del mercado que lo rodea. Rick, al consultar a un experto, descubre que el valor real de la moneda es mucho más bajo de lo que el cliente esperaba. La oferta de $50,000 que Rick le presenta es recibida con incredulidad. «No puedo aceptar eso», exclama el cliente, su voz llena de frustración y desilusión. La negativa del cliente a aceptar la oferta no solo refleja su apego emocional a la moneda, sino también su deseo de que su historia personal y la historia de la moneda se reconozcan y valoren adecuadamente. La conversación se convierte en un tira y afloja emocional, donde el cliente intenta justificar su precio basándose en la rareza y la historia, mientras que Rick se mantiene firme en su evaluación del mercado. «Entiendo que es especial para ti, pero el mercado no siempre refleja el valor sentimental», dice Rick, tratando de hacerle ver la realidad. Este episodio destaca la lucha entre la historia y el valor monetario, y cómo las emociones pueden nublar el juicio en una negociación. Finalmente, el cliente, visiblemente decepcionado, decide llevarse la moneda. «No puedo creer que no reconozcas su valor», dice mientras se aleja, dejando a Rick reflexionando sobre la naturaleza del coleccionismo y cómo a veces la historia detrás de un objeto puede ser tan poderosa que eclipsa su valor real. Este episodio no solo trata sobre la negociación, sino sobre la conexión emocional que los coleccionistas tienen con sus objetos y cómo esa conexión puede complicar las transacciones. Al final, uno se da cuenta de que el valor de un objeto puede ser tan subjetivo como el gusto en la música. Lo que para uno puede ser un tesoro invaluable, para otro puede ser solo un pedazo de metal. Así que, la próxima vez que te encuentres con un coleccionista apasionado, recuerda, su tesoro podría ser tu chatarra, pero eso no significa que no haya una historia detrás. Y si todo falla, siempre puedes ofrecerle un café y escuchar sus historias. Al menos tendrás un buen rato y quizás un par de risas sobre cómo el valor de las cosas puede ser tan confuso como intentar entender la trama de una telenovela. Y, si no, siempre puedes decir que es una inversión a largo plazo en arte contemporáneo.
Recuerden, en el mundo del coleccionismo, no todo lo que brilla es oro, y a veces, lo que parece ser un tesoro puede resultar ser solo un buen cuento. Así que, la próxima vez que piensen en comprar algo raro, asegúrense de hacer su tarea. No querrán terminar con un objeto que no vale ni el papel en el que está escrito. Si disfrutaron de este video, no olviden darle un me gusta y suscribirse para más contenido emocionante. Y, por supuesto, activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras aventuras en el mundo del coleccionismo. Déjenme saber en los comentarios cuál fue su momento favorito de hoy. ¿Fue la espada pistola? ¿O tal vez el rifle que casi se convierte en una historia de terror? Nos encanta escuchar sus opiniones. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de sorpresas y risas. Hasta la próxima, y recuerden, siempre hay una historia detrás de cada objeto. Nos vemos en el próximo video, donde exploraremos más tesoros y secretos del mundo de Pawn Stars. Adiós.